compra de lo que exporta, más es lo que distribuye millones de dólares en las enclaves militares de los países del mundo. Aquí en el Perú, ¿cuántas enclaves militares tiene Norteamérica? 3 enclaves militares. ¿Y cuánto le cuesta financiar eso? ¿Y para qué las tiene? Para controlar la riqueza, para que ellos puedan saquearlas. Es eso, pues, compañero. Entonces, amigo, el capitalismo se desmorona en el mundo entero. ¿Quién lo colocó a Maduro? A Chávez. ¿Quién? ¿Y qué se dice esta prensa? Que Maduro y Chávez son comunistas. Y cuando viene acá la prensa, yo le digo, ¿usted sabe quién fundó el Partido Comunista en Venezuela? ¿Sabe usted? Lo fundó en el año 1931. ¿Quién? Óscar Figueroa. Y el 80, Chávez lo desconoció al partido. Maduro lo desconoció al partido. Y fundaron lo que es el movimiento al socialismo. Capitalismo de Estado. Eso es Chávez y ahora Maduro. ¿Qué es capitalismo de Estado? Es estatizar los medios de producción, expropiar los medios de producción y aplicar una política asistencialista de subsidios. ¿Basado en qué? En una economía sostenida, en una economía directa. Eso lo ha desplazado al capital privado. ¿De qué se queja Norteamérica? ¿Por qué él no aplicó una política asistencialista? No, todo el petróleo para ellos, ni una gota para Venezuela. Y Venezuela ganó las calles. ¿Qué año fue? 1989. ¿Y qué hizo Norteamérica? Le mandó un dictador, el Caracazo, asesinó niños, estudiantes, obreros, campesinos. Y el pueblo venezolano dijo, ya no contigo, capitalismo. Mejor Chávez. Ahora Maduro. ¿Pero quién tiene la culpa? El capitalismo. ¿Quién tiene la culpa? Que en Colombia haya ganado un terrorista, porque para ellos Gustavo Petro es un terrorista. Pero ¿quién tiene la culpa que él haya ganado? Gustavo Petro fue guerrillero del M-19, del movimiento 19 de abril en Colombia. Se nutrió con el movimiento campesino, con el movimiento obrero. Y el movimiento obrero dijo, no, hay que votar por Gustavo Petro. Ahí está, porque Norteamérica no desarrolla nada. Y ahí está Gustavo Petro en Colombia. ¿Qué ha hecho? Le ha abierto las puertas al BRICS. Y ya la China ha planteado el corredor dorado, prácticamente donde va a Colombia a alinearse al Asia, el comercio. ¿Por qué no hace eso Norteamérica? Igual acá, ¿qué ha hecho la China? El BRICS, la nueva ruta de la seda, con el megapuerto de Shanghái. Fíjate. Entonces, amigo, ¿qué está haciendo en el África? Ha invertido 50.000 millones de dólares para desarrollar al África y sea un comercio directo con el Asia. ¿Por qué no hace eso Norteamérica? Norteamérica lo que hace es capturar todos los recursos, todo para ellos, nada para los pueblos, y eso lo está trayendo abajo. Por eso, amigo, queremos que acá en el Perú, ¿no?, hay una tremenda difamación. ¿Y la historia? La historia está diciendo que Pedro Castillo Terrones no ha hecho un golpe y lo ha demostrado su cuerpo legal. ¿Dónde? En las Naciones Unidas, en Ginebra, con el estatuto, con la Carta Magna, con la Constitución. Señores, acá está mi patrocinado. Mi patrocinado, Pedro Castillo Terrones, no ha hecho un golpe. Acá está. Ahora que demuestre la parte legal del Estado que mi patrocinado ha hecho un golpe y no pudo demostrar. Igual, mi patrocinado no es corrupto, sino que lo acusen. ¿Y qué dijo Benavides? Es cierto, señor, no puedo acusar porque no tengo pruebas. Y el juez se quedó ahorcado, callado, porque el juez quería meter a la cárcel a Pedro Castillo. Pero para meter a la cárcel a Pedro Castillo tiene que tener pruebas, acusación. Y Benavides no pudo acusar. ¿Qué dijo Benavides? No puedo acusarlo porque me engañó Karelin López, me engañó Samir, me engañó Pacheco. Y por último, el mexicano o el español también me engañó. Entonces no tengo pruebas. Y ahora, por no tener pruebas, la mafia a ella la va a condenar. ¿Qué te parece? Es una mafia. Entonces, compañero, ¿cuál es el temor ahora de acá en el Perú? Porque los organismos internacionales dicen que Pedro Castillo
oiga, sigue siendo presidente. Pero ¿qué pasa acá? El tribunal, el Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el aparato militar, los grupos de poder dicen no lo suelten a Pedro Castillo, porque si lo soltamos, automáticamente lo estamos haciendo presidente y nosotros nos vamos a la cárcel. Pero no solamente eso, oiga, se activan los 70 proyectos de ley que están archivados. Te digo 4, se activa la reforma tributaria. ¿Qué dijo ahí Pedro Castillo? Que los que no pagan impuestos tienen que hacerlo. ¿Y quiénes son los que deben? Los grupos de poder, la CONFIET. ¿Cuánto debe la SUNAT? 65.000 millones de soles. Eso no le gustó pues a la SUNAT, o perdón, a los grupos de poder, a la CONFIET, no le gustó. La otra ley, la ley agraria, que el campesino pobre que siembra, cosecha y labra la tierra, él tiene que exportar, él tiene que vender, no Romero con el licor. Igual, la ley de la minería, que el verdadero dueño de la minería, que es el minero que trabaja en los socavones, él tiene que controlar la exportación e importación. Eso no le gustó ¿a quién? A Roque Benavides, el grupo Buenaventura. Cuarto, la ley de la educación. La educación, dijo Pedro Castillo, la educación básica, superior, tecnológica, pedagógica, gratuita y el ingreso libre a las universidades. Oiga, saltó la Iglesia, Luna, Acuña, los mercaderes de la educación. Por eso lo sacaron. Lo sacaron porque hizo un congreso en Arequipa con el exministro de Trabajo, Maraví. En ese congreso que se aprobó con todas las centrales sindicales, el derecho a la sindicalización y los pactos colectivos, y eliminar el régimen laboral del CAS, los servicios y la terciarización. Oiga, salió la CONFIET, dijo, saquen a ese hombre, sáquenlo. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo el pueblo? No, Pedro Castillo ha ganado las elecciones, eso a mí no me interesa. Fuerza Armada, lo sacaron, eso es, compañero, para que vean lo que es el Estado. Al Estado no le interesa si la gente ha votado por ti o no. Lo que le interesa al Estado son los intereses, los recursos, para que los negocie con las grandes transnacionales, con las grandes corporaciones, y entre ellos se acaba todo. El pueblo no tiene acceso a nada. Y ese es los 203 años que estamos viviendo con este Estado y con este sistema. ¿Dónde está el capitalismo? Tenemos 203 años. ¿Qué ha desarrollado el capitalismo? ¿Alguna región? Con este Estado, ¿qué ha desarrollado? ¿Alguna provincia? ¿Qué ha desarrollado? Estúpidos, delincuentes, ¿no estás viendo? Extorsionadores, prostitutas, tuberculosos. Eso es lo que ha desarrollado el sistema y el Estado. No es culpa nuestra, es culpa de ellos, porque nunca han querido desarrollar nada. Todo ha sido prebendas, todo ha sido venta, y todo ha sido entre ellos, entre el capitalismo y el Estado. El pobre siempre aislado. Por eso el capitalismo dice, yo solamente quiero a la mayoría, quiero a los pobres para que trabajen, para que produzcan, para que sean consumidores. Nada más, para eso te quiero. El resto yo lo manejo. Ese es el capitalismo. Bien, compañero. Bien. Sí. A ver, hay una pregunta por ahí. Hay una pregunta por ahí y me dicen, ¿quién lo conforma el Estado? El Estado en el mundo y en el Perú nunca existió. El Estado surge con la propiedad privada, con una clase dominante que comenzó a ocupar la tierra y dejando de lado a la mayoría. Así surgió el Estado esclavista, que voy a terminar. Luego el Estado feudalista y ahora el Estado burgués. Aquí en el Perú, la nación somos todos, pero la nación está fracturada en dos clases, pobres y ricos. ¿Quiénes son los ricos? Los que se hicieron con la burguesía, con los terrenos. Mire, le explico, amigo. La primera sociedad en el Perú, ¿cómo era? Colectiva, era comunista. Estaban los paijanes, los chivateros, no, eran colectivas. ¿Qué pasó? Surgió una casta social que los apartó y se instauró el Estado Inca, la dinastía.
que controlaba la economía y la educación, controlaba el trabajo colectivo, lo controlaba. Esta dinastía se desarrolla y se transforma en imperio. ¿Por qué imperio? Porque dominaba otros territorios en América Latina. Ahí llegó el coloniaje, a saquear. Cuando saqueó y se largó el coloniaje, dejó un engendro entre el Inca y el español. Surge una casta social de criollos. Estos criollos se dividieron el Perú, norte, sur, este, oeste, y se transformaron. Ahí surgen los grandes terratenientes, los grandes hacendados. Mariátegui lo denominó los grandes latifundistas. Estos pelearon contra el virreinato. Vino San Martín y los emancipó a estos terratenientes, no al pueblo, a estos. Y con estos terratenientes, San Martín hizo la Carta Magna, la Constitución Política del Perú y el Estado burgués. Y estos son los que están gobernando hasta ahora. Ahí están los bisnietos, el grupo Romero, el grupo Buenaventura, Grañe Montero, el grupo Vice, los Rodríguez Pastor. Esos son los que están gobernando. Los presidentes solamente son guachimanes. Presidente que no está de acuerdo afuera, así haya ganado las elecciones. Eso es, compañero. Nosotros que conformamos el pueblo. ¿Cuáles son nuestros poderes? El poder popular, nuestros órganos de poder popular. ¿Cuáles son esos? Los sindicatos, los frentes de defensa, el movimiento campesino, el movimiento obrero, barriales. Esos son nuestros piezas, nuestros poderes. Para ellos, ¿cuáles son sus poderes? El poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo. Esos son sus poderes de ellos, ese es su estado. ¿Para qué? Para detentar la riqueza, ¿no? Y hacer más pobre al que es pobre, y ellos más ricos a los que son ricos. Ese es el capitalismo. Bien. ¿Alguna otra pregunta, Jaime, amigo? El capitalismo de Estado es una práctica de los partidos de izquierda o de los países de izquierda. Sí, la izquierda surge con los burgos en Francia. ¿Quiénes son los burgos? Es una capa social, no es una clase, es una capa social intermedia entre el señor feudal y el siervo. Y ellos son los que hacen la revolución. ¿Cómo estaban conformados los burgos? Por los grandes profesionales, por los grandes intelectos, comerciantes, etc. Ellos hacen la revolución francesa y a ellos se le denomina la izquierda, porque Maximiliano de Robespierre, en el parlamento burgués francés, a la mano izquierda estaban los burgos, los jacobinos. ¿Por qué jacobinos? Porque se reunían en el convento de Jacob, y a la mano derecha estaban los rezagos de los señores feudales. Los girondinos. ¿Por qué girondinos? Porque ellos se reunían en la provincia de Girón, en Francia. ¿Quién gana la revolución? Maximiliano. Y como estaba a la izquierda, los burgos lo denominó la izquierda. Ahí surge la izquierda. Y son los burgos los que desarrollan el capitalismo, la industria, donde al siervo lo transforman en obrero para que vendan su fuerza de trabajo a través de la plusvalía, el plus producto y el plus valor. ¿Ya, amigo? Y eso es lo que ahora estamos viviendo. Bien. Hacemos otra segunda pausa de ¿Alguna transmisiones de la